Si yo necesitaba una prueba de que el papel está muriendo, acabo de tenerlo. Imprimí lo que iba a leer y hay una de las páginas que no traje conmigo. Con lo cual voy a empezar leyendo el papel, voy a seguir leyendo en el teléfono y voy a volver a leer el papel. Y en el medio los voy a mirar como pueda. A veces me olvido de que Claudia es Claudia. Quiero decir, en el día a día y en el mensaje a mensaje, Claudia deja de ser la autora argentina más leída del país y la más conocida internacionalmente, y es uno más de nosotros los mortales. O sea, deja de ser esa figura que aparece cuando veo, por ejemplo, la tapa de Betty Boop en la vidriera de una librería de Bolonia, o un ejemplar de Tuya traducido al estonio y le mando las fotos al toque como documento de prueba con la pasión de una groupie. La culpa de todo, digo, la culpa de esta confusión la tiene Claudia, claro. A lo largo de estos años, a partir del éxito impresionante de La viuda de los jueves y de todas las novelas que continuaron aquel fenómeno, mientras construía en el sistema literario argentino su lugar como escritora, Claudia Piñeiro fue también diseñando un espacio singular en la esfera pública, un espacio que se consolidó a través de las redes sociales y que permitió que el vínculo de Claudia con sus lectores ya no solo operara a través de la lectura de sus novelas, sino también a través del intercambio de opiniones sobre diversos temas de la agenda nacional. Claudia habla en las redes con sus lectores, les consulta ideas, les ofrece autógrafos, les contesta a todos y a cada uno con la paciencia que solo puede provenir del respeto por el otro. Amparada en el éxito incomparable de sus libros, hace tiempo que Claudia podría haber elegido quedarse en casa e intercambiar con sus pares lo menos posible. Sin embargo, no ocurrió eso. Hace años que es usual cruzarse con ella en festivales y presentaciones y verla como uno más del lado de los espectadores, pero también de acompañantes de los protagonistas, en el lugar de quienes presentan la obra de los otros. De manera desprejuiciada y entusiasta, Claudia presenta y entrevista a otros autores lejos de toda veleidad y bien cerca de la curiosidad de una lectora voraz. Esto último, algo que caracteriza apropiadamente a la contadora brillante que un día decidió que su mundo no estaba en los números, sino en las letras. Ahora paso al teléfono. Bánquenme, por favor. Porque es chiquito, además. Generosidad y entrega son dos de las palabras que suelen asociarse a su nombre cuando se habla de ella en nuestro ambiente. Para Claudia no hay escritores grandes y escritores menores, para ella todos son pares. Pero si algo sabe también a esta altura es que tiene la posibilidad de ser escuchada más que otros. Y entonces, cada vez más, busca dar voz a los reclamos sociales que empujan por llegar al poder. Posiblemente este año haya sido el que encontró a Claudia Piñeiro más activa que nunca en la discusión pública. Primero fue en la inauguración de la Feria del Libro, cuando en medio de una protesta caliente en contra del proyecto de universidad para docentes del gobierno de la ciudad, y mientras no había forma de poder llevar adelante el acto, fue la única que consiguió ser escuchada, y no fue con una actitud prepotente que lo consiguió, sino a fuerza de autoridad, sensatez, inteligencia y capacidad. Había llevado para leer esa tarde ella también un discurso pleno de reclamos en nombre de los escritores, justo ella, la más exitosa, la más celebrada, la que puede, si quiere, imponer condiciones. Justo ella eligió hablar en nombre de sus colegas, los que no han tenido su fortuna. Fue ese el primer día en que Claudia levantó en público el pañuelo verde conocido como el símbolo del aborto legal, seguro y gratuito. Un pañuelo y un color que este año consiguieron convertirse también en el ícono de un reclamo que va bastante más allá de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y que se convirtió en emblema de la libertad sobre los cuerpos y la necesidad imperiosa de terminar de divorciar al Estado de la Iglesia, o de las iglesias, deberíamos decir a esta altura, de Latinoamérica. A diferencia de lo que venía haciendo con regularidad, este año en el que su figura salió de las páginas de cultura para ser protagonista de más de una noticia en las páginas de sociedad y de política, Claudia Piñeiro no publicó una nueva novela, sino un libro de cuentos. ¿Quién no? Un collar de historias de hombres y mujeres de diversas edades y diferentes situaciones ante la vida y el resto de la humanidad. En el conjunto de los cuentos, son 16, hay violencia, tragedia, amores no correspondidos, asco, drama, enigmas, dolor, impotencia, desprecio, maltrato, belleza, muerte. Hay rutinas, hay memorias, hay resentimiento y hay sorpresa.
Pero fundamentalmente lo que hay detrás de todos estos relatos es una autora familiarizada con la empatía, esa cualidad humana que consiste en ponerse en los zapatos del otro, por lo que no es casual la dedicatoria con la que arranca el libro, esa que dice, a los que pueden ponerse en el lugar de otros, raros o no. Los que la conocemos sabemos que para Claudia siempre cualquier relato real puede esconder un cuento o una novela. Su libro es un retrato de hoy, una comedia humana actual construida a partir de las debilidades de las personas. Cualquiera de nosotros puede ser cualquiera de sus personajes, y ese es un don que tiene como escritora, el de siempre. Leer las ficciones de Claudia Piñeiro es terminar la lectura de sus libros sintiendo que cualquiera de nosotros podría haber estado ahí. Bueno, amigos, esta vez lo hizo de nuevo. Quisiera más bien enfocarme en el libro en particular y comentar algunos de los cuentos. Me encantaría comentarlos todos, porque bueno, fui haciendo anotaciones. Claudia es una lectora que realmente, bueno, he seguido siempre y tiene algo de la agilidad de lo interesante y lo esencial. Es decir, leer un libro de Claudia es ir al hueso de las cosas inmediatamente, a los rasgos principales de los personajes, de las tensiones. O sea, además de todo es muy agradable y muy interesante leerla. Quería comentar un par de procedimientos que aparecen ya en los dos primeros cuentos. Bueno, el primero, que es el que acaba de leer Mercedes Morán, lo del papá. Hay algo que creo yo que es como una lección que da Patricia Highsmith en Suspense, que es la de pensar y aprovechar hasta el máximo la credulidad de los lectores. Es decir, apostar a veces contra lo que uno podría imaginar a la posibilidad del azar, ¿no? O sea, ustedes han escuchado que el cuento depende de una coincidencia que incluso se remarca al final, ¿no? Qué mala suerte que justo, ¿no? O sea, está contado desde el principio, uno sabe que hay dos planetas que van a chocar, ¿no? Es decir, Julián, que se le ocurre ir esa noche a ese departamento, y el dueño que está en Inglaterra y que justo también esa noche está otra vez en Buenos Aires y va a probar su llave. Entonces, ese es un tipo de cuento que a mí me gusta mucho porque inmediatamente toda la atmósfera se carga del peligro, de la inminencia de lo que está por ocurrir, ¿no es cierto? Y lo que finalmente ocurre en el cuento, y este es uno de los efectos, digamos, que logra Claudia en varios otros subcuentos, es que en vez de lo que uno imaginaría, aparece otra solución, que humanamente es más natural y más imprevista a la vez. Es decir, hay algo que emerge con naturalidad de lo que se va contando, a pesar de que uno está esperando siempre el desenlace, y que tiene mucho más que ver con lo que verdaderamente les pasa por debajo a los protagonistas, ¿no? Entonces logra lo que Borges escribía como uno de los axiomas para el relato policial, pero que me parece que vale para casi todo cuento y en general para la literatura, ¿no? Necesidad y maravilla de la solución. Es decir, al llegar al final uno encuentra algo que no esperaba, pero que se da cuenta de que en algún punto es la solución necesaria y tiene ese elemento de lo maravilloso de que las relaciones se han ordenado de otra manera y en vez de ver, digamos, un reclamo, una pelea, etcétera, se ve no solo, digamos, la reunión de esos hombres un poco desvalidos, sino como última escena en la que uno se queda pensando los 3 deseos que pedirá el chico a futuro. En el segundo cuento, Dos valijas, hay otro procedimiento que es también una lección de, creo yo, de otro escritor que nos gusta a los dos, que es John Irving, ¿no? Que él dice que no importa muchas veces si el lector sabe hacia dónde va el cuento, lo importante es que no sepa todo lo que va a ocurrir, con qué intensidad va a ocurrir lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Es decir, también en este cuento, la escena inicial de las 2 valijas, la viuda que recibe 2 valijas, apunta de inmediato a que la mujer va a descubrir la doble vida que tenía su esposo, ¿no es cierto? Eso está... no anticipo demasiado el cuento si digo eso, que es casi el primer párrafo.
Y para no anticipar mucho más, prefiero contar una historia fin que me contó realmente la novia del escritor mexicano Jorge Volpi en un viaje, que tiene mucho que ver con esto. Ella me dijo que, bueno, yo no lo sabía, pero parece que es una costumbre bastante extendida en México, que los esposos, cuando llegan a cierta holgura económica, empiezan a mantener a una segunda familia. Entonces tienen lo que se llama la casa grande y la casa chica. Bueno, esta chica al llegar a la adolescencia se enteró de que su papá había sucumbido a esta costumbre tan reprobable como costosa y que efectivamente había una casa chica. Más aún, me contó, y esto siempre me pareció tema también para un cuento, que desgraciadamente vos ya lo escribiste, me contó que su madre, cuando llegaba el momento de las vacaciones o de elegir colegio, siempre elegía las vacaciones más caras, el colegio más caro, para dejarle lo menos posible a la otra familia. Entonces ella creció con este sentimiento como de piedad hacia sus pobres medias hermanas que quizás sufrían mientras ella lo pasaba tan bien, ¿no? Hasta que murió el papá. Fueron al funeral, se encontraron con la otra señora y al terminar el funeral la mujer las invitó a ir a la casa y bueno, cuando salieron del velorio la siguieron y bueno, se subió la mujer en una camioneta que no estaba nada mal y cuando la llevó en el camino vieron que iban a uno de los barrios más caros de Ciudad de México y que la mansión en la que se detuvieron les hizo ver que ellas eran la casa chica. Entonces, claro, pero más aún, ¿no? O sea, la otra señora tenía hacia ella la misma piedad que ella había alimentado. Bueno, yo creo que Claudia logró en este segundo cuento algo que justamente yo no lograba encontrar el tono que fuera diferente de la comedia. Y me parece que la solución que encuentra Claudia en este segundo cuento es maravillosa también en el sentido de la densidad existencial que tiene. O sea, hay una tristeza de fondo muy grande en este cuento. Bueno, yo quisiera leer también, presentar un libro para mí siempre es, bueno, que el libro diga algo de sí mismo. Quisiera leer el principio del tercer cuento, que se llama Con las manos atadas, por la cuestión de la presentación de los personajes, que Claudia tiene mucha maestría en esto, se ve también su paso por el guión. Hay aquí una primera escena que me parece que es formidable para dar como lección de narrativa. Abrieron la puerta del baño y nos empujaron adentro. El más gordo nos tumbó en el piso. Nos sentó espaldas con espalda y con una soga nos ató las manos, juntas, las de ella con la mía. Luego salió y cerró la puerta con llave. Nos quedamos en silencio, esperando que se fuera. Todo lo que había de valor en la escribanía ya se lo habíamos entregado. Sin embargo, antes de irse dieron una última revisada. Por el ruido sabíamos que estaban estrellando los libros contra el piso. La escribana estaba muy asustada. No debe ser fácil para una mujer joven y linda como ella pasar por una situación así. No es que a mí no se me hubiera cruzado por la cabeza que a lo mejor los tipos me terminaban pegando un tiro, pero el susto de ella era distinto. Yo vi cuando el gordo le miraba las piernas con ojos libidinosos. Creo que si no fuera porque el que hacía de jefe lo apuraba, terminaba haciéndole cualquier cosa. Tuvo suerte la escribana, la sacó barata. Del otro lado de la puerta se oyó el ruido de un chorro de agua cayendo desde cierta altura. Y eso, dije, está meando, Gutiérrez, contestó la escribana. Mientras no sea sobre el protocolo, no importa un carajo el protocolo, Gutiérrez. Bueno, fíjense, cuando hablamos de introducción de personajes, que siempre es un tema difícil en un cuento, como acá el carácter de la escribana y también del pobre Gutiérrez están dados inmediatamente, ¿no? en ese primer párrafo y con ese guión del diálogo, y cómo entra el diálogo, justamente con ese cambio súbito de registro que describe perfectamente el modo de la escribana. Bueno, el cuarto cuento es uno de mis cuentos preferidos. Claudia, bueno, ya todos lo sabemos, tiene algo así como un radar para lo sociológico, ¿no es cierto?, para los detalles que irrumpen en la vida cotidiana. Y este cuento trata de
del tema de la educación privada en particular, ¿no? Porque la educación privada, a diferencia de la pública, puede darse el lujo de echar a cualquier alumno que no corresponda a ciertos parámetros cuadriculados de lo que debería ser un alumno de la institución. Esa situación yo la vi también desarrollarse en tiempo real y es absolutamente angustiante, digamos. En el caso de este cuento hay un chico que no se sabe muy bien cuál ha sido el tema de conducta que tenía, quizá un poco más revoltoso que el resto, y que lo han tratado de contener, digamos, con algún tipo de medicación psiquiátrica, a costa de que, bueno, le ha cambiado la personalidad, todo para ajustarse, digamos, a los límites de la educación. Y muy por debajo aparece el segundo tema, que es típico de los cuentos de Claudia, ¿no? Aparece un revólver, ¿no? Como dice Chekhov, ¿no? Si aparece un revólver en la página 20, antes de la 200 tiene que disparar. Bueno, acá también hay una solución muy original sobre ese punto, pero bueno, no lo podría hacer ahora, pero les recomiendo que sigan dentro del cuento cuando lo relean, cómo el revólver va ascendiendo lentamente, ¿no? en la conciencia de la protagonista y de los lectores. Bueno, sí quisiera leer un párrafo que me gustó mucho del cuento siguiente, que se llama Un zapato y tres plumas, que es un cuento que tiene un tema excelente. Es un hombre que vuelve después de como 20 años al pueblo del que se fue y vuelve casi a escondidas, y en un momento decide entrar a la que fue su casa, de la que él se fue, y se reencuentra con un hermano. Nunca se dice exactamente cuál es el problema del hermano, pero fíjense al describirlo como uno percibe que hay alguna clase quizá de retraso madurativo o algo por el estilo. Toqué el timbre y José abrió la puerta. Se quedó mirándome, no podía reaccionar. Después me abrazó con todo el cuerpo, como le había enseñado mamá. Fuimos por el pasillo hasta la cocina. Creí que algunas cicatrices estaban cerradas, pero volver a ver la mesa de madera maciza me hirió como si no hubiesen pasado 20 años. Había 2 platos y José agregó uno para mí. Le dije que tenía poco tiempo, que el micro para Buenos Aires salía en un par de horas. Pareció no escucharme. Ninguno pretendió abarcar lo inabarcable y no preguntamos por los años en que no nos habíamos visto. Bueno, me pareció maravilloso, simplemente quería subrayar esa frase, que de hecho acá lo tengo subrayado. Ninguno pretendió abarcar lo inabarcable. De eso va ese cuento en particular. Bueno, y el siguiente que comentábamos antes en Bambalinas, se llama La madre de Mariano Sorno, es un pariente lejano de la madre de Ernesto, de Abelardo Castillo, ¿no? Y me gustó mucho ese cuento porque también apunta a algo que nos está pasando ahora, y es la cuestión de lo literal y de las cosas que ya no se pueden decir en broma, ni en broma, digamos, ¿no? Es decir, hay una especie de nueva vigilancia sobre el lenguaje en una cantidad de cuestiones. Y entonces se pone de nuevo en juego qué dice un insulto, ¿no? Hay un chico que insulta a otro y en medio de un partido de fútbol. Y bueno, el entrenador trata de hacerle ver al chico que reaccionó tan mal con ese insulto que finalmente, hijo de puta, es algo que se dice por decir, etcétera, etcétera. Pero justamente se pone en juego con ese insulto una cantidad de cuestiones, y me hizo acordar también mucho a una novela para mí extraordinaria que también tiene que ver con esta época, que se llama La broma, de Milán Kundera, ¿no? Claro. Que el tipo hace una broma y bueno, termina en la cárcel y se pasa el resto de su vida diciendo: solo quise hacer una broma, ¿no? O sea,
Me gustó mucho ese dilema en que qué significa y en qué instancia lo literal tiene un peso que no puede decirse, ¿no? Cuando uno está revisando el equipaje no puede decir la palabra bomba ni en broma, ¿no? O sea, hay cosas que no pueden decirse ni en broma en muchas circunstancias. Bueno, y finalmente quiero hablar de dos cuentos más. Uno que me pareció extraordinario también de atmósfera, que se llama Ojos Azules detrás del voile, donde aparece una vieja, un personaje extraordinario. Es muy difícil hacer buenos personajes en los cuentos, ¿no? Porque no hay suficiente tiempo para el desarrollo, pero este personaje es inolvidable. Y también lo que quiere es inolvidable, ¿no? Es una vieja que de algún modo tiene un súbito poder sobre un muchacho del barrio, y lo único que quiere la vieja es algo mínimo, pero que pesa, gravita sobre la vida de este chico durante años, ¿no? Bueno, ese sí, no quisiera adelantar más. Me pareció un cuento realmente muy sutil. Y finalmente, un cuento que se llama Bendito Aire de Buenos Aires, que es como una mezcla entre los cuentos de la escena literaria de Edwardson y un episodio de Seinfeld. Es quizá el cuento más divertido del libro. Vuelve a aparecer aquí algo del humor que hay en una novela como Tuya, de la que siempre le pido a Claudia la secuela. Es maravilloso el cuento. Es una chica de prensa, una editorial, que es amiga de una escritora no demasiado conocida. Se hicieron amigas en un viaje, en un congreso, y de pronto esta escritora tiene un poco más de éxito y en un momento no le devuelve un llamado, y eso la empieza a enloquecer. De nuevo, para no decir más del cuento, cuento algo que me pasó a mí, esta vez a mí, con un personaje del mundo científico, como decía Beatriz Guido, lo cuento aquí y que no salga de Latinoamérica. Era la época en que volvía la democracia. Él era un joven científico brillante que volvía del exterior, era considerado un genio de la física, y los dos coincidíamos en la militancia dentro del Partido Comunista. Como recién empezaba la democracia, había algunos que querían decir que eran comunistas, otros que preferían no decirlos, otros que preferían ocultarlo. Era un poco extraña esa situación. ¿Qué ocurría? Yo me lo había encontrado a este chico en una de las reuniones de militancia, y cuando nos cruzábamos en la facultad por los pasillos, tengo que aclarar que medía casi 2 metros, él pasaba con los ojos así un poco entrecerrados, parecía que estaba pensando en alguna fórmula abstrusa, y jamás saludaba. Entonces, bueno, se abrían varias posibilidades, ¿no? O sea, no saludaba porque no me veía, ¿no? Por la diferencia de altura. No me saludaba porque no quería que lo vincularan con alguien que era más declaradamente comunista. No me saludaba porque era un soberbio, en fin. Pero bueno, cada vez que pasábamos por pasillo, hasta que una vez me lo encontré a la vuelta de un viaje en el aeropuerto, cuando estábamos esperando las valijas en el mismo lugar, y él estaba mirando para abajo. Me vio y empezamos a charlar y todo fantástico, todo bien. Entonces me dice, cuando nos despedíamos, escúchame, si te llevo a cruzar el pasillo y no te saludo es porque no veo un carajo, me estoy por quedar ciego. Bueno, yo creo que todos sabrán de quién hablo, los que son del mundo de la ciencia sabrán de quién hablo. Es un tipo maravilloso. Y bueno, algo de eso hay en este cuento. Finalmente,
Los cuentos tienen mucho que ver con su mirada en las novelas, alertas para encontrar relaciones en las relaciones contemporáneas, el detalle sociológico, el matiz de lo nuevo en la tragicomedia de la vida diaria. Bueno, ya lo dije, pero como todos los libros de Claudia, este también tiene lo que llamaría la agilidad de lo interesante y de lo esencial. Todo lo que se cuenta por algo, ya sea para la construcción de una atmósfera, un giro, un personaje. El lector percibe y agradece esto. Dejo para el final el elemento de empatía que tiene el libro en cada cuento con estos personajes al borde del crimen, de la locura, de la transgresión, que está en el título y también en la dedicatoria, ¿no? A los que pueden ponerse en el lugar de otros, raros o no. En fin, hay una sola cosa mejor que comentar libros y es leerlos, así que bueno, manos a la obra. Yo agradezco muchísimo a todos los que me acompañan, especialmente a los que participaron de la presentación. Siempre trato de elegir amigos para que me acompañen, porque uno, además de respetar al otro desde lo profesional y lo literario, quiere estar acompañado de amigos. De las 4 personas que participaron de esta presentación, a la única que conozco menos es a Sandra Corrizo, pero que la he escuchado muchas veces, pero como es amiga de un íntimo amigo mío, que es Reinaldo Siete Cases, yo la siento amiga también, ¿no? Y pensaba mientras hablaba Inde y Guillermo, que les agradezco muchísimo sus palabras y la lectura de Mercedes y cosas que estuvimos hablando en Bamberlinas, que también tiene que ver con este cuento, cómo nos vamos juntando ciertas personas, ¿no? Cómo yo hoy tengo un vínculo con cualquiera de ellos y los 3 saben cuál es mi preocupación mayor hoy, que no es el libro, por ejemplo. Y entonces eso quiere decir que aunque nos veamos poco o no estemos todos los días juntos, somos verdaderamente amigos y tenemos un vínculo, y yo les agradezco muchísimo que lo acompañen acá. Con respecto al libro, yo lo único que tengo para decir es lo mismo que digo en todas las entrevistas, que a lo largo de estos años escribí muchas veces cuentos. Yo siento que mi cabeza es cabeza de novelista, pero me encanta escribir cuentos y me encanta leer cuentos. Hay cuentos extraordinarios de tantos autores para recomendar, ¿no? Y la vida me ha llevado a escribir cuentos casi más por encargo que por decisión de me pongo a escribir un cuento porque esto es para un cuento, ¿no? Y entonces he escrito cuentos para antologías, cuentos para Página 12, para Verano 12, para otros periódicos en el extranjero, etc. Y un día, después de que Julieta Obedman, muchas veces, que es mi editora, me insistía para que quisiéramos un libro de cuentos, me parecía que estaba la cantidad de cuentos suficientes para elegir cuáles sí y cuáles no. Y en ese elegir tuve la sensación de que había varios cuentos, que eran los que están en este volumen, que tenían que ver con esto, ¿no? Con ponerse en el lugar del otro, con la empatía, con poder sentir que el otro es raro, pero yo también a lo mejor en ese lugar haría lo mismo. Y entonces, ¿quiénes son los raros y quiénes no? ¿Quiénes son los normales? Eso que nos preguntamos también en la sociedad y que a cada día, ¿no? ¿Qué es ser normal y no ser normal? Y cómo nos quieren marcar de que hay cosas que son normales y cosas que no. Entonces el libro también tiene que ver con eso, ¿no? Con salir de ese concepto, con poder pensarnos que a lo mejor no somos iguales al otro, pero poder comprender y caminar con ese otro. Y literariamente me gustó mucho repasarlos porque también sentí la diferencia de escritura, ¿no? Guillermo eligió algunos cuentos que algunos pertenecen a escrituras más actuales y otras más viejas, de 15 años para acá, y que yo notaba la diferencia básicamente no cuando los corregí, sino cuando los tuve que leer para hacer el audiolibro. Cuando los tuve que leer para hacer el audiolibro sentía en el tono y en el fraseo exactamente de qué época era cada cuento, y me gustó que quedaran así, me gustó no emparejar todo para que sea como escribo ahora, por llamarlo de alguna manera, sino que respondieran a distintos momentos de escritura, a distintas urgencias.